Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo Alianza Social Connect de Benencham. Soy Luis Vicente García, gerente general de Benencham, y para nosotros es un enorme placer tener hoy a Mireya Vargas como ponente en este interesantísimo evento de Alianza Social Connect, celebrando los 20 años de Alianza Social y el 70º aniversario de Benencham. Hoy Mireya, a quien muchos de ustedes conocen porque ha sido una gran aliada de Alianza Social y bueno, una persona muy metida con los temas de responsabilidad social aquí en el país y con todo lo demás que está haciendo. Ella nos va a hablar de los retos en tiempos de COVID-19, sabiendo pues que han sido grandes los retos que estamos experimentando como sociedad y sobre todo para Venezuela, pues como país en este momento muy complejo en el que estamos viviendo. Y de verdad, Mireya, para nosotros es un grandísimo placer tenerte, que nos acompañes hoy. Y para presentar a Mireya Vargas, bueno, Mireya tiene una enorme experiencia de trabajo, de estudio, de investigación y de publicaciones. Es fellow de Stanford University, DCI, y adicionalmente tiene desde, bueno, creo que en la década de los 90 ha sido fellow de Ashoka, una extraordinaria organización que hace una labor increíble a nivel mundial. Ha sido profesora de posgrado en la UNIMED, ha publicado o ha realizado varias publicaciones, todas en temas relacionados con la responsabilidad social. Y bueno, hoy Mireya nos va a hablar de estos tiempos y los retos que tenemos en estos momentos de coronavirus y de COVID-19. Así que Mireya, bienvenida. Para nosotros es un grandísimo placer contar contigo en la mañana de hoy. Bueno, muchas gracias, Luis Vicente. Siempre es un gusto volver a casa y siento que Alianza Social y Benencham han sido mi casa por muchos años y seguimos colaborando y haciendo experiencias juntos, ¿no? Hoy voy a compartir un poco la experiencia que he estado viviendo a partir de haber iniciado un programa especial en Stanford, en el Distinguished Career Institute, donde soy fellow, y que es una especialización, o más que una especialización, es un periodo de vivencia para reinventarnos. Y ha sido muy interesante para mayores de 50 años, somos gente que ha tenido una larga trayectoria, éramos un grupo de 40 personas que han sido exitosísimos en sus distintos campos de trabajo, pero que han sentido como la necesidad de reinventarse y parte del esfuerzo de ese año tuvo que ver con eso y además coincidió con este tema del COVID-19 que también ha supuesto un planteamiento de renovación, de repensarse, de reinventarse. Y creo que un poco es como muy propicio la experiencia y quiero compartir en este momento sobre eso, ¿no? Entonces voy a compartir una presentación que no sé cómo compartirla. Si alguien me ayuda. Sí, debes tener una barra que te sale ahí mismo en Zoom con un botón verde que dice compartir pantalla o share screen. Ajá, ok. ¿Ok? Y Ya ahí voy. buscas la presentación que tenías. Ok. En el desktop. Bueno. Ok. Bueno, un poco lo que creo que es importante es entender que estamos viviendo tiempos disruptivos, es decir, que básicamente nos plantean retos importantes en términos de lo que supone repensarnos en función de estos nuevos tiempos y de los cambios que de fondo trae esta pandemia que nos ha puesto a vivir en la casa, que nos ha metido de alguna manera abruptamente
fuera de las dinámicas del trabajo, fuera de las dinámicas de la vida social, y ha exigido como una introversión importante, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a ver es cómo el COVID es una enfermedad infecciosa que fue causada por el coronavirus, empezó en Wuhan, en China, en el año 2019 y se expandió de manera exponencial, ¿no? Actualmente se estima que 18 millones de personas en el mundo han sido contagiadas y de ello 5.1 millones de casos en Latinoamérica para agosto 4 del 2020, ¿no? Y en Latinoamérica se han contabilizado alrededor de 200.000 muertes. Y llama la atención que en Venezuela solo se han contabilizado 300, no sé si es un caso de subregistro, pero lo que en todo caso nos han ido mostrando las cifras es el crecimiento exponencial. Justamente por esa condición de contagio inmediato, inminente, el planteamiento fue: hagamos un proceso de aislamiento que nos permita de alguna manera controlarlo. Y la verdad es que todas las empresas, gobiernos, agencias de cooperación, organizaciones de desarrollo, incluso hasta los mismos individuos empezaron a vivir esto con pánico, con miedo, de alguna manera con ansiedad, con depresión, y empezamos a ver que ese contagio iba como creciendo en número de casos a ser atendidos. Yo diría que uno de los planteamientos que observamos con todo lo que ha pasado es que hay una manera desigual de abordar el problema. El mundo avanzado, desarrollado, que tiene la capacidad de dar respuesta, tiene habilitado recursos, tiene habilitado áreas de investigación, tiene capacidad de atención y mantiene una política de información para mantener a la gente en su casa, de tal manera que las respuestas son diferenciadas. Y uno lo que se da cuenta es que a medida que pasan la situación en los países, uno se da cuenta que las respuestas son diferenciadas. Venezuela, dentro de los países de América Latina, tiene una situación agravada en el área de salud, por todos conocida, además con el enorme peso de una población mal alimentada, mal atendida en términos de salud, con poco acceso a medicamentos, etc. Entonces los recursos para atender esta situación hace que el problema sea más dramático en términos de la realidad del país, porque bueno, efectivamente los recursos disponibles para atender esta pandemia son más limitados y además en un contexto político donde hay como un interés de mantener a la población aislada intencionalmente. Entonces no hay una respuesta adecuada en términos de salud, pero además tampoco el aislamiento y la soledad social han resuelto el problema, porque básicamente una de las medidas de precaución ha sido: mantengamos a la población aislada, mantengamos a la población en los hogares, y ha sido muy efectiva en términos del resultado que ha producido mientras se consigue la respuesta más adecuada y la vacuna necesaria para atender a la pandemia. Pero el aislamiento y la soledad social también, por otra parte, han producido agravamientos en las condiciones psicológicas de las personas que están viviendo, de todos los que estamos viviendo esta pandemia, porque efectivamente el tema del coronavirus es un tema que afecta enormemente a toda la población y que de alguna manera nos afecta además psicológicamente de una manera muy importante, al punto que Naciones Unidas ha mostrado seria preocupación por el tema psicológico y además el nivel de afectación en términos de
vivencia emocional intensa de emociones como miedo, como depresión, como ansiedad, han ido incrementándose, al contrario de reduciéndose, porque no es solo el aislamiento, sino también los dramas que supone esta pandemia y su recuperación posterior, ¿no? Eh, ya voy. No sé. Ok. Yo creo que el país, sabemos las condiciones en que están. Venezuela es uno de los países que tiene deterioro acusado en los servicios, deterioro acusado en términos de la alimentación, deterioro acusado en términos del empleo, deterioro acusado en términos del ingreso, y la población está muy afectada realmente por toda esta tragedia. Entonces, yo creo que si bien el COVID-19 nos pone en términos de retos en la misma página a todos los países, sin duda alguna que hay respuestas diferenciadas porque la situación ha estado condicionada por las capacidades que tiene cada país de dar reto a esa respuesta. Y yo creo que Venezuela en este momento es uno de los países que está en peores condiciones para dar respuesta a esta situación, ¿no? Vamos a la siguiente. Ahora, un poco cómo está viendo los retos del COVID-19 en términos generales, ¿no? Yo creo que hay retos generales que tocan a todos los países y básicamente el primer reto es enfrentar la virtualidad. Y lo que nos ha puesto por delante la virtualidad son cambios fundamentales, no solo en la manera en que vivimos esta condición de aislamiento y soledad social, sino en el uso de la tecnología a favor de nuevas formas de conexión y nuevas formas de realización de la vida y del trabajo, ¿no? Yo creo, por ejemplo, en California, Apple está decidida a mantener el 60% de sus trabajadores en el hogar de manera indefinida. Y eso supone de alguna manera unos cambios en las dinámicas del trabajo, porque la virtualidad demanda nuevas formas en términos de uso del espacio en el hogar, de administración del tiempo y las responsabilidades dentro del hogar, pero también incluso en la manera en que se hace el trabajo en sí mismo, porque lo que está planteando es una organización del tiempo de una manera diferente. Entonces la virtualidad también trae consecuencias en términos de los hábitos de compra y de consumo, porque bueno, en muchos países ya vemos cómo las compras por internet o los delivery han ido incrementándose y han supuesto nuevos hábitos y patrones de compra y de consumo, y aprovechando esas plataformas virtuales para hacer de alguna manera esa actividad que antes era parte de nuestro tiempo y que suponía unos retos extraordinarios, ¿no? Pero también la virtualidad supone cambios en las relaciones sociales y en la forma en que establecemos los vínculos entre las personas y la forma en que de alguna manera establecemos las relaciones con el otro. Entonces, yo diría que la virtualidad primero es algo que llegó para quedarse, y en segundo lugar supone un rearreglo de nuestras prácticas, de nuestras formas y de las maneras en que entendemos las dinámicas sociales y además las áreas en las que afecta esta actividad en lo económico, en lo social, etcétera, ¿no? Yo diría que también, perdón, hay retos psicológicos yo diría que son retos generales a toda la población, precisamente porque tenemos que entender nuevas formas de acompasar las maneras de estar con el otro
y no sentir aislamiento y soledad social. O, por ejemplo, cambios en las condiciones de bienestar, lo que supone los niveles de satisfacción con la vida y sus ámbitos en función de estas nuevas maneras de concebir el espacio, el tiempo, el uso de las relaciones y las prácticas del trabajo, del entretenimiento y todo además. Y por supuesto todos los retos psicológicos en el sentido de cómo nos relacionamos con emociones que antes no eran tan evidentes porque no estaban tan a la mano en estos tiempos del COVID-19 y cómo justamente miedo, ansiedad y depresión son parte de la cotidianidad que nos toca enfrentar justamente para poder estar como en esa conexión con el otro. De tal manera que en estos retos generales, primero, cómo atender a la virtualidad como una realidad que llegó para quedarse y en segundo lugar, cómo manejar la vida emocional conectada con esas nuevas maneras que trae la virtualidad y que supone unos retos de conexión diferentes, ¿no? La siguiente. Ahora, yo diría que hay distintos niveles de retos, lo hemos venido conversando, cambios en las dinámicas del hogar. La vida en el hogar se ha convertido en el espacio del trabajo y de la vida familiar. Por supuesto, mantener a los niños en el hogar y sin que asistan a la escuela y que se pierda la interacción niño a niño y además una relación circunscrita a los padres y a los hermanos supone unos retos extraordinarios para el grupo familiar, pero también la afectación en términos del uso del espacio en las dinámicas del hogar, cuando el espacio es para el trabajo, cuando el espacio es para la vida familiar, cuando el espacio es para el entretenimiento, de tal manera que las prácticas sociales dentro del hogar se ven sumamente afectadas y también en relación con el otro y las formas de interacción. Pero además también hay retos sociales en términos de acceso a los servicios. ¿Qué pasa con la escuela? ¿Qué va a pasar con la educación universitaria? Por ejemplo, en muchos países de América Latina y en Estados Unidos, las universidades están posponiendo el acceso a la educación in situ porque justamente las dinámicas de contagio y mientras no haya la vacuna suponen un nivel de prevención importante. Entonces yo creo que vamos a enfrentar o estamos enfrentando sin duda retos de acceso a los servicios, a la educación. La salud ha dejado de atenderse en el consultorio y se está volviendo virtual, de tal manera que vemos que las dinámicas incluso de servicios sociales y de relacionamiento están cambiando justamente por esta situación, ¿no? Nuevas formas del trabajo, la virtualidad nos ha impuesto nuevas formas, incluso yo creo que además nos ha planteado nuevas formas de incorporar la vida del trabajo como una dinámica más integrada a la vida del hogar y además nos redefine incluso hasta la estructura de costo para mantener las formas del trabajo tradicional y yo diría que lo que hemos descubierto es cómo podemos aprovechar estas formas del trabajo virtual como nuevas prácticas del trabajo, el trabajo en equipo, la conexión a través de todo el aprovechamiento de las tecnologías de información, de tal manera que también vemos retos importantes en cómo va a prefigurar esto las formas del trabajo, incluso en términos del desempeño económico. Yo creo que el coronavirus tiene impacto en términos del mercado, en términos del empleo, en términos de la actividad propiamente productiva, la estimación del número de empresas que esperan este año cerrar es muy importante y además la caída
del Producto Interno Bruto en casi todos los países también tiene un impacto de consideración. O sea que yo creo que allí también encontramos retos importantes en términos de qué hacer frente a la recesión que genera el COVID-19. Y por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el área política, porque de alguna manera la exigencia de contener el contagio favorece formas autoritarias y de control social importantes. Nos obliga el Estado a mantenernos en casa. Hay una observación muy rigurosa de esas formas de control social y supone también nuevas formas y esquemas en tomas de decisiones, ¿no? Y no menos importante es el tema de la Big Data y todo lo que supone la consideración del manejo de la información a propósito de la prevención de los contagios, pero en el fondo esa Big Data también ha sido y va a ser utilizada en nuevas formas de control y en el manejo de la información privada como una herramienta de control y de poder político. Entonces yo creo que no hay, sin duda, ningún área que esté libre de el impacto de esta pandemia, y que yo creo que lo que ha hecho es, por una parte, acelerar el uso de las tecnologías y el aprovechamiento de esas tecnologías de información y comunicación para ponerlo al servicio de la vida en sociedad, de la vida en común, pero por otra parte también ha supuesto un enorme reto en distintas áreas que es difícil entender un poco cuál puede ser el tipo de respuesta que podamos dar desde esa visión, ¿no? Pasando a la siguiente, bueno, ¿qué tenemos? Una tormenta. Todos hablarían de la tormenta perfecta en términos del impacto que supone esta nueva forma que nos trae el COVID, y yo creo que también supone que repensemos un poco cómo podemos avanzar en estos procesos de transformación que supone. Yo les voy a compartir un poco, quizás tratando de pensar en algunas respuestas, lo que ha sido mi experiencia en el DCI, el Distinguished Career Institute, que creo que, como decía al principio, coincide extraordinariamente con este momento, porque, bueno, de alguna manera el desafío que nos plantea el COVID-19 es cómo nos reinventamos y cómo nos reinventamos ante el hecho absolutamente cierto de las nuevas formas que trae la virtualidad y ante lo que significa los niveles de contaminación y contagio con la pandemia y lo que supone en términos del aislamiento y la soledad social. Y digo que viene al caso porque el programa del cual he sido fellow durante este año, lo que supone es, de alguna manera, trabajar en tres objetivos principales que tienen que ver con ese proceso de reinventarse. Por una parte, renovar el propósito de vida. O sea, el propósito de vida es fundamental, porque de alguna manera es lo que mueve nuestras energías en términos de lo que queremos lograr en la vida y lo que queremos lograr en la vida cada día. O sea, no es que el propósito de vida sea un objetivo final, sino que se transforma en una meta esperada para cada cosa que hagamos con propósito en el día a día, ¿no? Entonces, por una parte, renovar el propósito y qué hacer en este desafío del COVID-19, cómo nosotros tenemos un propósito en la vida personal, pero también cómo tenemos un propósito como venezolanos, o cómo tenemos un propósito como trabajador en nuestra empresa, o cómo tenemos un propósito como miembros de un grupo familiar, o cómo tenemos propósito como parte de un grupo de amigos
o de una organización en la que hacemos vida. Entonces yo creo que uno de los objetivos que estuvimos trabajando en este año en Stanford tiene que ver con cómo renovar ese propósito de vida. La segunda cosa, y creo que no menos importante, es cómo recalibrar el bienestar personal. Y en ese sentido, cómo de alguna manera recalibramos el bienestar personal en la vida física, en la vida emocional y en la vida espiritual. Y es muy importante porque parte de las cosas que ha hecho todo este programa es enseñarnos a cómo trabajar temas de bienestar personal, bienestar familiar, bienestar en el trabajo, entendiendo que necesitamos atender estos ámbitos en la vida física, en la vida emocional y en la vida espiritual. Y Stanford tiene un programa que ellos llaman Wellbeing, donde atienden áreas específicas ligadas no solo, por ejemplo, a la alimentación, sino a la capacidad de relacionamiento y conexión con el otro, al atender el dormir y el soñar, el dinero, la vida emocional, el sexo, la salud y la vida física y el movimiento. Entonces, tienen como una propuesta muy integrada y súper interesante en términos de lo que supone que cada uno empecemos como a imaginarnos ese tema de well-being. Y el otro objetivo en ese desafío de reinventarse tiene que ver con cómo construimos comunidad, o sea, cómo de alguna manera incorporamos nuevas comunidades a nuestros ámbitos de vida y cómo esas nuevas comunidades lo que hacen es traernos vida nueva, ¿no? Y nuevas capacidades de conexión, no solo por la experiencia que vivimos a lo interno del propio DCI, sino lo que supone, en todo caso, construir comunidad como con dos criterios. Un criterio que tiene que ver con la intergeneracionalidad, o sea, una comunidad donde haya gente de distintas edades, donde tengamos de alguna manera la posibilidad de construir comunidad intergeneracionalmente, es decir, aprovechando las capacidades que trae simultáneamente alguien de mucha experiencia, como una persona del DCI, o un freshman, un muchacho que apenas comienza la universidad, o uno que está haciendo postdoctorado, pero así como hablamos en esto, hablamos en el trabajo, hablamos en la vida personal, un poco yo diría construir comunidad intergeneracional, pero también un poco lo aprendido tiene que ver con cómo construimos comunidad interdisciplinariamente, es decir, que seamos capaces de establecer vínculos con personas que tienen otras capacidades, otras maneras de entender el mundo, otras formas de practicar la vida y cómo podemos establecer un diálogo desde esa visión intergeneracional e interdisciplinaria. Y creo que parte de los procesos de transformación y de descubrimiento, además de la riqueza de un enfoque intergeneracional e interdisciplinario, ha sido parte de todo este proceso aprendido en la experiencia del DCI, ¿no? Entonces, yo sí creo que es muy interesante. Voy a conversar principalmente en temas que tienen que ver con propósito. Y yo comencé la universidad y mi enfoque en el área más conceptual tenía que ver con cómo explorar más acerca de pobreza, desigualdad y bienestar, ¿no? Hay un instituto de investigación sobre pobreza y desigualdad en la universidad que es extraordinario y están haciendo investigaciones muy novedosas, un poco tratando de entender que el problema más que de pobreza es un poco de desigualdad, y hay todo un debate en términos de, bueno, ¿qué entendemos por pobreza? ¿Qué entendemos por desigualdad? ¿Qué entendemos por bienestar?
y creo que eso ocupa la energía de mucho de ese centro de investigación. Y participé en seminarios y en foros y fue muy interesante porque hay como un giro en la concepción del problema de la pobreza a entenderlo más como un tema de desigualdad, sobre todo porque, bueno, vemos cómo las cifras de pobreza del mundo van mejorando, pero las cifras de desigualdad siguen siendo igualmente críticas y hay muchos retos por atender en esa área, ¿no? También exploré temas como emprendimiento, arte, historia, fotografía, el tema de las migraciones, que es un tema amplísimo y que supone de alguna manera entender dinámicas de poblaciones específicas que están viviendo procesos migratorios extraordinarios. Entonces, yo creo que en todo caso hay como una variedad de temas que van haciendo que estos retos de tu vida tengan un sentido específico. Pero en términos del propósito, hay como unas experiencias que yo creo que fueron para mí aleccionadoras. Una es una metodología para abordar el tema del propósito, es desarrollada por un profesor de la universidad, además escritor de New York Times que es David Evans, y que él estuvo trabajando con nosotros como parte de las tareas del DCI en el diseño de tu vida, ¿no? Y básicamente fue muy interesante porque el proceso tiene que ver con, uno, la consideración de que no todos tenemos la vida hecha, y lo que trae este reto justamente es cómo repensamos ese diseño de nuestra vida. Y creo que básicamente el manejo de unas herramientas que te permiten repensar esos ámbitos de la vida y poder de alguna manera avanzar en el proceso de reinventarte ha sido como muy interesante y muy aleccionador. Pensando también en propósito, otro tema fascinante del que yo aprendí mucho durante este año tiene que ver con cómo de alguna manera encuentras un propósito a partir del manejo de tus valores, ¿no? Y básicamente vivir con propósito supone entender en primer lugar la respuesta de por qué, pues, o sea, qué significa para mi vida vivir con propósito y de alguna manera en la metodología que usa este Project Wayfinder, que es una metodología extraordinaria de identificación de propósito de tu vida, es como de alguna manera juntando temas como valores, tus capacidades personales y el tema de la identidad y la conexión con el placer y el gozo, te pueden de alguna manera ir guiando en la definición de ese propósito de vida. Y la otra gran lección que aprendí es cómo efectivamente el propósito no es el resultado final de algo a lo que tú aspiras, sino más bien cómo efectivamente vivir con propósito implica un proceso en el cual tú vas construyendo el propósito y logrando resultados a lo largo de la vida, sin esperar a que el resultado final sea el gran saldo de ese esfuerzo, ¿no? Pero esta metodología también súper interesante. Para mí lo que plantea es una relación entre valores, identidad y las capacidades personales o esas fortalezas que son las que están disponibles para que de alguna manera puedas vivir esa vida con propósito, ¿no? Entonces, yo creo que atender los retos de esta pandemia o de la transformación necesaria del país en la tragedia que estamos también viviendo, supone de alguna manera una consideración sobre estos elementos de propósito que yo creo que son como claves para poder entender, ¿no?
Y la tercera experiencia que quiero compartir con ustedes es la de D-School. D-School es una escuela de diseño muy famosa que existe en Stanford y que de alguna manera lo que ha hecho es cambiar la manera de entender la forma de crear productos y servicios, haciéndola de un desafío más accesible y metodológicamente más acertado para atender procesos donde el resultado no es el producto final de todo el esfuerzo, sino que el resultado se pone al principio de toda la dinámica y además hacer ese esfuerzo de atender el desafío de crear nuevos productos y servicios para producir impacto en las condiciones de vida diaria, lo que supone es un cambio metodológico. Yo contaba, comentándole a Zaira en algún momento, que yo sentía que lo que lo que planteaba D-School es una manera de entender los problemas de la realidad desde un ángulo distinto. O sea, no es que yo me devano los sesos haciendo un diagnóstico maravilloso y definiendo una definición del área de problema, un poco como el marco lógico, sino que aquí es lo que se aplica es como un marco ilógico, partes del resultado que quieres lograr y de allí construyes un poco el proceso hacia atrás, y creo que ha sido para mí una escuela muy interesante porque de alguna manera además te plantea objetivos que son de la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo introduces habilidades y destrezas para el diseño de esas áreas de servicio o esos programas sociales o esos productos específicos de una empresa con 5 criterios básicos? Primero, vas a tener que navegar en la ambigüedad y acostumbrarse a vivir con la ambigüedad es una de las cosas más difíciles y yo creo que nosotros tenemos 20 años de experiencia en esa área y creo que es un reto. O sea, la incertidumbre y la ambigüedad son parte de la realidad cotidiana y con eso tenemos que lidiar porque esos son los elementos que nos conectan con la realidad. Entonces, uno de esas habilidades tiene que ver con cómo navego la ambigüedad y manejo la incertidumbre, cómo aprendo con otros, es decir, cómo tengo una visión donde no solo mi punto de vista o mi visión o mi capacidad de análisis es la que vale, sino que siempre hay otros elementos que pueden ser aportados por otros y que yo debo de aceptar y recibir desde una visión como muy simétrica, es decir, muy de iguales. Aquí no hay una posición del que más sabe, sino que justamente porque tenemos que manejar la ambigüedad y porque tenemos que manejar la incertidumbre, todos estamos en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo aprendemos con otros? Además, ¿cómo hacemos, extraemos de esas realidades información valiosa y cómo la sintetizamos? Es decir, cómo adquirimos la información que necesitamos para diseñar de una manera adecuada lo que es relevante realmente en esos análisis. Y además, yo creo que es una cosa extraordinaria cómo experimentamos rápidamente, es decir, cómo no esperamos que el producto esté totalmente diseñado, que el proyecto está totalmente formulado o escrito, o cómo el servicio está totalmente planificado, sino cómo experimentamos desde el momento mismo en que concebimos que queremos resolver esa necesidad y de alguna manera hacerlo desde el principio, atrevernos a cometer el error es parte de la invitación de la metodología, porque bueno, de eso se trata, de alguna manera de experimentar, ¿no? Y cómo comunicamos intencionalmente los resultados y cómo comunicamos intencionalmente dentro de nuestros equipos y cómo de alguna manera hay una expresa necesidad de comunicación que priva dentro de todo esta metodología, ¿no? Entonces, es muy interesante porque esto vale para servicios, vale para productos, pero vale para la vida personal, de tal manera que hay una aproximación directa
distinta a cómo de alguna manera diseñamos y cómo entendemos lo que debemos hacer, ¿no? Y ellos plantean como 5 pasos básicos en ese proceso de prototipar. Un poco uno de los cursos que yo hice con ellos, ellos planteaban cómo de alguna manera usábamos la metodología Design Thinking para tener una manera distinta de aproximarnos al diseño de productos y servicios y áreas de investigación, ¿no? Entonces ellos dicen que las áreas tienen que ver con empatizar, es decir, la primera cosa para conocer las necesidades tiene que ver con conectarnos con los otros y cómo de alguna manera generamos esa sintonía que nos permite obtener la información o crear la respuesta de alguna manera, ¿no? Por supuesto, cómo hacemos un análisis que nos permita definir el alcance de la iniciativa, qué es lo que queremos innovar, cómo definimos ese alcance de la iniciativa. Después, bueno, todo lo que tiene que ver con cómo ideamos, y aquí entra ya el proceso de diseño propiamente, y cómo de alguna manera con esas múltiples ideas, porque no, cuando ideamos podemos plantearnos 5, 6 soluciones, y de lo que se trata es de probarlas, validarlas internamente, discutirlas, ver si de alguna manera otros ven la repercusión de la idea y si va a tener resonancia, cuáles son las limitaciones, y de allí ir a la fase de prototipar, de crear el prototipo, de diseñar, o sea, crear el prototipo de servicio, de producto o de lo que quiera, y finalmente en la prueba, ¿no? Cómo testeamos esa idea. Entonces, siempre ellos usaban la imagen de que nosotros éramos como astronautas yendo a la luna, y había un viaje que debía realizarse y llegar a la luna con éxito y regresar a la Tierra. Entonces, un poco este proceso de empatizar, definir, idear, prototipar y testear es como ese viaje de ida y vuelta, que lo que nos permite de alguna manera es ser creativos en las respuestas que tenemos que dar, porque bueno, efectivamente, aun cuando esté totalmente diseñada la misión lunar, por supuesto que la incertidumbre y de alguna manera la imposibilidad, la ambigüedad, siempre van a ser parte acompañante necesaria del proceso. Bueno, creo que aquí paro mi presentación. Creo que resume un poco, sobre todo el área de propósito. Hay otras áreas que podemos comentar de lo que fue la experiencia en wellness o lo que fue todo el proceso del significado de la creación de comunidad, que son temas también fascinantes, pero quise enfocarme como en el tema del propósito porque creo que es la manera de empezar a entender todo este proceso de cómo dar respuesta a este reto que tenemos que enfrentar. Bueno, muchas gracias y paro el video para que conversemos. Oye, Mireya, de verdad agradecidos porque ha sido un resumen no solamente interesante como comienzas con los retos que tenemos desde todos los puntos de vista psicológico, social, económico, emocional, sino cómo podemos agarrar o tomar esos retos y convertirlos en esto que tú nos acabas de hablar al final. Porque bueno, aquí he anotado y tomé un montón de notas porque es interesante ver todo eso que tú hablabas, que nos está ocurriendo en muchas de las organizaciones, donde pudiésemos hablar que tenemos retos intergeneracionales, pero es que, por ejemplo, una organización como la Cámara tiene en este momento personas que corresponden a 5 generaciones. Lo interesante es ver cómo amalgamamos todo el conocimiento, las habilidades y las destrezas, como tú decías, de estas personas, porque podemos tener unas personas
inclusive hasta mayores de 80 años, con personas de 20 años que están recién salidas de la universidad. Y ahí hay un valor enorme en poder aprender muchas cosas. Hablabas después y que me gustaría que entraras un poco en esa gráfica que nos mostrabas del Recalibrating Wellness, porque todo el tema de bienestar, que por supuesto va muy ligado a la pobreza y a la falta de todo, porque la pobreza muchos la ven como falta de dinero, pero al final es falta de todo, es falta de agua, de comida, de las necesidades básicas, pero también se transforma como falta de oportunidades. Y muchas de las empresas que nos acompañan hoy, precisamente, a veces lo que hacen es crear oportunidades para las personas a las cuales ayudan. Entonces, me gustaría que tocaras un poquito en ese de cómo se recalibra el bienestar, que suena bien interesante. Y bueno, todo el tema final del propósito, todo lo que tiene que ver con el Design Thinking, que ahora está en boga, aunque el Design Thinking tiene tiempo y ha sido parte de la evolución continua de temas de investigación y de desarrollo, ¿no? De verdad que, mira, muy agradecido, Mireya, por compartir estas ideas y esta experiencia tuya en Stanford, porque creo que nos nutre y de verdad nos permite enfocar algunas cosas desde otro punto de vista, porque a veces pareciera que hacemos las cosas una sola vez y ya. Y aquí en esta última gráfica tú nos enseñabas que ese testing viene del prototipo, que viene a identificar los propósitos, que tiene que ver con tus valores, que tiene que ver con las necesidades de esa vida cotidiana, como tú decías, ¿no? Pero de verdad que sí, bien interesante. Pero antes de entrar con mis palabras, voy a hacerte un par de preguntas que nos han hecho por acá y bueno, además que te felicitan y te agradecen distintas personas. Hay una pregunta de William Soho que te dice, ¿qué propuestas existen para la incorporación de la vida educativa en un corto, mediano, largo plazo? ¿Me oyen? Sí. Ok. Sí, el tema de la educación es un tema realmente crítico en todo este proceso de reimaginarnos y un poco lo que supone es un cambio en el sentido de las prácticas educativas, aprovechando la virtualidad, ¿no? O sea, que yo creo que sin duda la escuela es insustituible y más cuando estás hablando de población infantil y de jóvenes que de alguna manera necesitan una estructura y una contención y una interacción, ¿no? Yo creo que nadie discute la importancia de la escuela, pero también por otra parte creo que hay un reto para la escuela en términos de cómo avanzar y aprovechar estas experiencias virtuales un poco para preparar al estudiante en su carrera, pero también cómo garantizarle una inserción en una vida donde la virtualidad va a ser central, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la educación educación formal, por decirlo de alguna manera, es absolutamente crítica y yo creo que parte de todo lo que tenemos que empezar a pensar es cómo podemos aprovechar estas nuevas tecnologías en función de este proceso de educar, hacerlo también bajo las dinámicas actuales, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que nos toca repensar en estos momentos, porque bueno, sin duda que la educación es una de las áreas más afectadas y sobre todo en la educación temprana, ¿no? Uno de los temas que se ha venido conversando aquí en Venezuela y a propósito de esta pregunta es la carencia de servicios públicos, sobre todo en zonas remotas y sobre todo en especial la carencia de acceso a Internet. La necesidad de tener clases virtuales, nos encontramos con una realidad muy crítica, que es que parte de la población estudiantil, sobre todo, no tiene acceso a Internet o no tiene computadora o no tiene teléfono inteligente. Y hemos sabido de casos en donde, por ejemplo, está el padre teniendo que enviar la tarea del hijo, pero no tiene comunicación y tiene que ir a casa del vecino para que el vecino se lo mande a la profesora.
Es decir, hemos visto ya muchas dificultades en lo que fue el final del año escolar 2019-2020 y ahora estamos en las puertas de comenzar este año escolar aquí en Venezuela. ¿Qué nos podrías decir tú en ese sentido y cómo quizás las organizaciones que están aquí escuchándote tan atentamente pueden comenzar a pensar, hacer ese rethinking de qué ideas podemos llevar a implementar precisamente en este tema tan crucial? Sí, mira, yo creo que definitivamente un reto tanto para el sector empresarial como para el sector de las organizaciones de desarrollo tiene que ver con redesign, o sea, hay que reimaginarse, repensarse. Yo entiendo que los problemas del país son gravísimos y no hay un área en el cual no haya un nivel importante de afectación, o sea que es casi que ir nadando contracorriente y creo que eso lo que nos pone por delante es un reto todavía mucho mayor en términos de cómo de alguna manera diseñamos productos y servicios que estén más vinculados a esta nueva realidad. Yo creo que el tema de la tecnología es un tema sin duda absolutamente prioritario, no solo por la precariedad del tema de salud y educación, ingreso, empleo, o sea, todo es como aparejar la precariedad con el reto de alguna manera que supone reinventarse, ¿no? Pero yo sí creo que hay una necesidad de repensar en términos de, bueno, ¿cómo hacemos para ofrecer servicios que estén más vinculados a estas necesidades tecnológicas y cómo empezamos a girar nuestros mercados en función de una visión más actual de lo que está suponiendo este tiempo, porque es verdad, el país está en unas condiciones muy precarias, pero yo creo que también hay oportunidades que se abren en términos de ese proceso de reinventarnos y lo que trae la pandemia. Yo sí creo que la virtualidad llegó para quedarse. Ahora, ¿cómo nos adelantamos pensando en nuevos servicios que permitan tener acceso? África tiene experiencias extraordinarias de conectividad satelital y todas las experiencias, y además experiencias hechas a la medida de poblaciones muy pobres y en riesgo. Entonces, ¿cómo aprendemos de esas nuevas formas y cómo vamos incorporándola? Creo que es parte de la tarea que nos toca hacer, ¿no? Sí, así es. Aquí tenemos a Ramón Hostos, a quienes conocen a KPMG y a Ramón están muy involucrados en los temas no solamente de responsabilidad social, sino con los objetivos de desarrollo sostenible y son también grandes aliados de Benancham, así que gracias Ramón. Ramón primero nos comenta que, como tú decías, pues el propósito debe estar centrado en la estrategia de nuestras empresas visualizando y adaptándose constantemente y que básicamente las empresas exitosas eso es lo que están haciendo, ¿no? Él pone una pregunta que lo dice que es como un mensaje para todas nuestras empresas para definir el propósito. ¿Cómo redefinir ese propósito de una forma práctica, integrando la innovación e ideas para hacerlo realidad? Sí, yo creo que los 5 principios que yo señalaba son muy útiles para esa tarea de redefinir el propósito. Uno, tener conciencia del manejo de la incertidumbre y creo que eso es parte de lo que nos toca sin duda manejar, ¿no? Y la otra cosa es aprovechar ese potencial de la intergeneracionalidad y la interdisciplinariedad, o sea, que de alguna manera hagamos uso de eso como un mecanismo que nos permita hacer ese proceso de reinvención, ¿no? Y yo diría que también, bueno, todo lo que tiene que ver con nuevas maneras más ágiles de probar nuevos productos y servicios o nuevos propósitos, pensando en que el ensayo y el error vale también, o sea, que atrevernos
a incluso fallar, a cometer errores, a saber que lo que probamos no sirve, pero podemos probar de otra manera y quizás de esa manera sí funcione. Entonces yo creo que también entender que esta incertidumbre lo que supone es que no hay respuestas únicas, sino que de lo que se trata es justamente de ir probando esas nuevas maneras que debemos asumir. Pero sin duda la innovación dentro del sector empresarial tiene que ser básicamente una de las tareas más importantes en estos tiempos, ¿no? Sí, excelente. Por aquí también tenemos a un gran amigo, Víctor Guedes, que te manda muchos saludos. Víctor, te quisiera preguntar sobre la posible aplicación de esta metodología de la cual tú hablabas a la responsabilidad social empresarial. Mira, es interesante la pregunta y la agradezco mucho, Víctor, porque creo que igual que dije que es una metodología que vale para la creación de productos y servicios, yo creo que también es una forma de acercarte a la visión de los programas de una manera mucho más ágil, ¿no? Yo siento que todo el tema de la responsabilidad social, sin duda, introdujo en su momento un cambio importante en todo lo que significaba el rol de la empresa y de alguna manera esa conjunción de objetivos de desarrollo sostenible donde lo económico, lo ambiental, lo social tenían una importancia en una dinámica de interacción, etc. Yo creo que lo que nos pone esta metodología por delante es esa visión de cómo arriesgarse a innovar, cómo de alguna manera crear utilizando los recursos que tenemos desde la incertidumbre y de alguna manera el pensar en los resultados como algo más inmediato nos va a abrir el espectro de la visión de responsabilidad social, porque en todo caso incorpora a otros pares y de alguna manera supone la visión de otras generaciones y una necesidad de un diálogo mucho más genuino en términos de cuáles son las áreas de oportunidad que tiene la empresa o la organización en términos de esos resultados más inmediatos y de esa experimentación, ¿no? Entonces, yo creo que la metodología de Design Thinking es una metodología muy apropiada para ese proceso de reinventarse dentro del área de responsabilidad social, porque justamente lo que te abre es la perspectiva a una manera de entender el trabajo innovando, ¿no? Sí, fíjate que es interesante eso que acabas de hablar de disrupción, porque algunos comentarios en donde te dan las gracias por ese nuevo enfoque de aplicar hacia otras estrategias disruptivas y personas que comentan aquí, Nelitza, que te comenta que lo del fenómeno intergeneracional, como hablábamos antes, es importante, ¿no? Aquí Zaira te tiene una pregunta hablando de la metodología, del tema de desigualdades que tú hablabas y de ese empobrecimiento en el cual lamentablemente nuestros países están inmersos, y nos dice que las necesidades, como sabemos, son mayores. Te pregunta es que si las metodologías que tú nos compartes pudieran resultar en otras iniciativas para poder socializar algunas estrategias. Sí, yo creo que, fíjate, interesante la pregunta porque nuevamente el tema de desigualdad es crítico y yo creo que de lo que se trata de alguna manera es de divulgar metodologías que la gente pueda usar para dar respuestas a los retos en su vida cotidiana. Ese es el principio básico. Y cuando hablamos de temas de desigualdades y pobreza, la misma escuela D-School ha experimentado con organismos tan grandes como Naciones Unidas. Una de las metodologías que aplicamos fue para resolver temas de
ampliación de cobertura en pandemias y cómo reinventar para que la gente se enganche y diga que sí, etcétera. Pero también es interesante porque ha entrado a atender en el área social problemas muy complejos como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con desigualdades raciales o todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar. Hay un proyecto extraordinario con mujeres maltratadas. O sea que la metodología es simplemente la herramienta que te da entrada para ver de alguna manera la solución desde el principio y entender que ese proceso supone un cambio en las prácticas. Y ha sido muy exitoso en comunidades de distintos origen étnicos. Por ejemplo, en comunidades latinas se ha aplicado para que sean los grupos pequeños en las comunidades los que utilicen esta forma de diseñar productos y servicios, y ha sido muy exitosa. Entonces, yo creo que aquí no es un tema de cuán desigual somos, sino cómo hacemos para que la gente tenga acceso a la tecnología social y la use y se apropie de ella como una manera de pensar las realidades complejas y dejar de sentir lástima de sí mismos, sino más bien reforzar esa capacidad que tienen de crear respuestas nuevas y de innovar sobre sus propias problemáticas. Y de verdad que la experiencia de D-School en términos de comunidades concretas, muy metidas en temas de desigualdad, ha sido muy exitosa y creo que la repercusión de la metodología es justamente esa capacidad de nivelar para cualquier persona, porque es más una forma de pensar y de sentir las problemáticas y de dar respuesta a esas problemáticas, ¿no? Sí, es una visión interesante y creo que se une muy bien con una pregunta que te hace Imelda Cisneros, quien también te manda muchos saludos. Y que si puedes profundizar en el concepto de creación de comunidades. Sí, oye, ese para mí es otra área realmente fascinante porque uno en el pasado tenía la visión de que la comunidad estaba muy ligada por los bordes de mis relaciones físicas y de alguna manera era con las personas con quien yo podía establecer contacto uno a uno, ¿no? Y lo que ha supuesto esta nueva realidad virtual es la posibilidad de conexión con otros grupos de referencia que están vinculados de alguna manera a mis intereses, pero que no eran sujetos de mi interacción. Entonces, tenemos, por ejemplo, un webinar y en ese webinar participan X cantidad de personas de distintos lugares. Pero no es solo el instante de la participación en ese grupo virtual lo que hace que se creen la riqueza de nuevas conexiones, sino cómo esas muchas conexiones van creando nuevos grupos de referencia para ti, ¿no? Para nosotros fue una experiencia en Stanford muy particular porque nosotros éramos 40 y veníamos de 2 trimestres de estar juntos y bueno, tuvimos que ir a la forma virtual y muchos resentían no tener el contacto uno a uno, otros de alguna manera decían que la virtualidad enriquecía más bien la participación, otros, bueno, había todo un debate en términos de esa conexión. Yo sí creo que de alguna manera esto nos da oportunidad de establecer relaciones con otras personas, pero lo que está en juego es la calidad de la relación, que yo sí creo que eso es algo que no se sacrifica ni en el contacto uno a uno, ni en la manera virtual. En la medida que tú construyes comunidad porque estableces
vínculos y relaciones de mayor calidad y de mayor riqueza en términos del intercambio que se produce. En esa medida, sin duda, estamos hablando de un campo en expansión, además, porque yo creo que apenas estamos experimentando en estos 6 meses lo que ya veníamos viviendo, pero que ahora se ha aumentado exponencialmente. Incluso yo creo que hasta agobia la sobredemanda de participación en Zoom y cosas de este tipo, pero sin duda va teniendo relaciones que de otra manera antes en esa posibilidad de contacto uno a uno era mucho más difícil, ¿no? Entonces, ahí hay un campo en pleno desarrollo y yo creo que ahí vamos a ver cómo la conectividad y cómo la conexión y cómo la creación de nuevos grupos de referencia virtual va a ser un campo fascinante a futuro y porque, bueno, estamos justamente en ese proceso de invención y recreación de esas conexiones, ¿no? Fíjate que tu respuesta es muy apropiada para una pregunta que te hacía Margarita Montero, que te preguntaba cómo reinventamos en la virtualidad para complementar la falta de contacto social. Y fíjate que tú has hablado justamente de todos estos temas, ¿no? Mira, nos queda poco tiempo y todavía hay varias preguntas. Te voy a hacer tres que me parecen apropiadas. Aquí en una te preguntan, María Russo, tenemos estamos necesitando explorar nuevas vías y entender estos nuevos momentos, es decir, la rigidez y el ultraperfeccionismo pudieran ir en contra de estos avances de la nueva realidad. Sí. ¿Vas a hacerme las tres a la vez? No, si quieres. Ok. Sí, yo diría, hay que correr el riesgo y atrevernos a fallar, a errar, a cometer errores. Y yo creo que lo que nos pone por delante esta situación de pandemia y todo lo que he compartido de lo que he experimentado es que no tengamos miedo al fracaso. Yo creo que de alguna manera el riesgo es no atreverse a reinventar nuevas respuestas. O sea, no podemos paralizarnos esperando a tener el diseño ideal. Más bien, lo que plantea esta metodología, y es lo que más me gusta, es que hay que atreverse a probar. Y si no sirve de esta manera, igual conseguiremos la respuesta, pero es como la experiencia la que marca la dinámica, ¿no? Sí, una pregunta que te hace Laura Chiti es, ¿el proyecto Wayfinder puede ser aplicado a población en extrema vulnerabilidad, como por ejemplo adolescentes en situación de calle? Sí, sí, porque acuérdate que lo que plantea la metodología es trabajar el propósito de la vida. Y el propósito es igualmente relevante para una población en extremo riesgo como un niño en la calle o como un profesional que trabaja en un alto ejecutivo en una corporación. O sea, el propósito de la vida es central y yo creo que absolutamente necesario más en poblaciones vulnerables, donde justamente lo que está en cuestión es el propósito de la vida, ¿no? Sí, y ya para ir terminando, una consulta que te hace Leonor Drager, desde el estudio del wellness, adicional a los temas que ya compartiste, ¿hay algo más que tú consideras que debemos reforzar cuando estos tiempos de encierro son tan amplios? Sí, mira, yo creo que si a mí me preguntan qué es prioritario, yo diría primero la atención psicológica. Yo creo que atención psicológica en línea, de alguna manera, es una posibilidad de que las personas puedan expresar sus emociones, trabajar esas emociones y de alguna manera conectarse con lo que significa reimaginarse en una nueva realidad. Yo creo que si tú me dices qué priorizaría, yo sin duda priorizaría la atención psicológica de la población
porque creo que lo que más agobia es justamente la incertidumbre. Y creo que de lo que se trata es de que una vez que nosotros tengamos como de alguna manera conexión con nuestra vida emocional, vamos a tener capacidad como para ver el horizonte de otra manera, ¿no? Y yo diría que ese es sin duda un tema muy prioritario. Y la otra cosa es que yo creo que dentro del hogar tiene que haber políticas diferenciadas para distintos grupos de edad, tienen que haber prácticas que tomen en cuenta a los niños, tienen que haber prácticas que definan los horarios del trabajo. Uno de los grandes temas que se han surgido y que se han levantado en el mundo es la pérdida de los horarios y del uso de los espacios dentro del hogar. O sea que yo creo que de alguna manera esa reconfiguración del hogar es también algo en lo que debemos pensar, porque allí es donde se está llevando a cabo la vida del hogar, pero también el trabajo y los estudios. Entonces, creo que esa combinación sin duda debe ser algo a considerar y que debemos atender, ¿no? Y en este sentido, ya para finalizar ese comentario que te hice cuando terminaste, que me gustó mucho, el Recalibrating Wellness. ¿Cómo podemos nosotros, cada uno hoy desde nuestros hogares, en esta virtualidad, como decías antes, pero quizás con la oportunidad de explorar cosas nuevas, ¿cómo definirías tú ese recalibrar el bienestar? Sí, mira, yo diría en primer lugar que es una cosa que para mí fue un descubrimiento, es un poco tu vida física, pues, o sea, qué actividades haces tú para cuidar tu vida física. Y ahí fue interesante porque parte de las herramientas que te daban era mucho meditación y yoga, ¿no? Entonces, bueno, meditación, pero no es que tú te vas a convertir en un yogi, es como de alguna manera haces esa posibilidad de conexión interior y cómo de alguna manera haces alguna actividad, a lo mejor no es yoga, pero a lo mejor es jugar, qué sé yo, golf dentro de la casa o yo diría que en todo caso el descubrimiento de actividades para la vida física son sin duda importantísimos en todo este proceso de conexión interior y de mantener como nuestros espacios interiores de una manera mucho más clara. Hay áreas, un poco, una herramienta que usa el Centro de Wellbeing de la Universidad de Stanford, que hacen una calibración en distintas áreas: alimentación, conexión, sexo, sueño, dinero, emoción, salud, movimiento. Y cada una de esas áreas supone de alguna manera desarrollar una estrategia. Y yo diría tener la posibilidad de conversar con alguien sobre esto, ¿no? Entonces, yo sí creo que el well-being es mucho más abarcante y tiene como áreas que están muy vinculadas a esa vida física, a esa vida espiritual. Y creo que parte del reto tiene que ver con cómo recalibramos o cómo de alguna manera conseguimos un nuevo balance en este reto que nos está planteando la pandemia, ¿no? Sí, oye Mireya, de verdad que esta mañana ha sido realmente enriquecedora. Para nosotros ha sido un verdadero honor tenerte en esta conversación de Alianza Social Connect, pero más allá de eso, tener este acercamiento contigo con lo que nos has hablado hoy, lo que nos has dicho, creo que nos permite entender que sí podemos redescubrir ese propósito que a veces parece que no tenemos o que ciertas áreas de la sociedad no lo tienen, pero que trabajando y que reinventando y utilizando todos estos nuevos modelos de design thinking y otras alternativas pues, que puedan ayudarnos, de verdad que ha sido extraordinario, Mireya. Qué placer No, haber conversado contigo y tenerte en la mañana de hoy, ¿no? no, agradecida, de verdad que viva la virtualidad, porque gracias a eso es posible que estemos conectados y la verdad es que creo que vivimos una época fascinante en términos de los retos que supone y que nos lleva
nuevamente al tema de reinventarnos, ¿no? Entonces, agradecida por esta conversación y para mí siempre es un gusto conversar con todos ustedes. Bueno, de verdad, mira, para nosotros también ha sido un placer tenerte, Mireya, con nosotros y tenerte en esta mañana tan interesante y tan distinta, porque de verdad considero que una de las cosas que a nosotros nos corresponde hacer es hablar de temas diferentes y de temas positivos también, porque a veces se nos olvida, ¿no? Quiero aprovechar e invitar a todos los que nos están viendo a que sigan nuestros eventos, a que vean nuestra página de eventos en la página de benancham.org. Tenemos una cosa extraordinaria también, que es un diplomado de desarrollo sustentable, que lo estamos haciendo en conjunto con la Universidad Simón Bolívar. Allí en la página web nuestra van a conocer más información y en las próximas semanas tendremos muchas actividades, tenemos un taller de innovación, tenemos nuestro evento de cómo presupuestar, en octubre tenemos nuestro simposio de responsabilidad social empresarial y bueno, verdad, muy contentos de traer a todos ustedes esta información, pero sobre todo mañanas tan especiales como la que acabamos de tener hoy con Mireya Vargas, quien con mucho gusto nos acompañó desde Miami, Florida, dándole, como tú dices, Mireya, la posibilidad de esta virtualidad de estar juntos hoy. Muchas gracias, encantada. Bueno, así que muchas gracias, Mireya, de nuevo, y gracias a todos los que se unieron en la mañana de hoy en este seminario. Feliz día para todos. Feliz día.